Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo podcast. Este podcast es especial por dos motivos. El primero, porque es la segunda vez que lo grabo. Justamente acabo de grabar y tenía el micrófono apagado. Incluso fueron media hora de podcast, que de hecho era uno de los más completos que quería hacer. Bueno, no he podido hacer. Y la segunda razón es porque justamente, que es el tema del podcast principal, es que vamos a hablar sobre cómo organizo mi dieta, en este caso para perder peso, porque te pongo en contexto, ahora empiezo una etapa de pérdida de grasa. Entonces, lo siento, este video lo va a resumir un poco más respecto al otro. Justamente voy a entrar en mucha profundidad sobre cómo lo hago y varios aspectos a tener en cuenta, pero ahora pues ya no me da tiempo de hacerlo como lo quería hacer. Pero bueno, voy a tratar de resumirlo, pero de la mejor manera posible. La primera parte, me gustaría aquí recalcar cuál es la diferencia de una etapa de pérdida de grasa cuando la enfocas a definición, una etapa de definición, y adelgazar. ¿Cuál es la diferencia? Vale, para que te hagas una idea, cuando tú haces una etapa de definición, que es lo que voy a hacer, es para dejarlo muy claro, cuando ya tienes una masa muscular trabajada. Y de ahí que una persona cuando empieza su primera etapa de pérdida de grasa se frustre, porque a lo mejor cuando pierde todo el peso que quiere perder, quizás no termina de verse 100% como le gustaría. Y porque normalmente a veces hay incluso un poco de flacidez, o a lo mejor no se ve tanto el abdomen marcado, o a lo mejor la masa muscular no se ve como tan desarrollada, precisamente porque no lo ha trabajado previamente. Entonces, por lo regular se hace una etapa de volumen, luego una de definición, o al revés, pero para que sepas, una etapa de definición es cuando tienes masa muscular. Ahora bien, ¿qué pasa si no tengo masa muscular? Tengo mucho tiempo de sedentarismo, o entrené hace un tiempo, o no tengo mucha masa muscular. ¿Cómo se le llama eso? Eso se le llama adelgazar, ¿vale? Porque cuando pierda grasa, va a perder un montón de grasa. Sin embargo, a nivel muscular no se le va a ver, digamos, mucha diferencia o no se va a ver mucho desarrollo, precisamente porque para que se le vea un desarrollo muscular necesita haberlo trabajado previamente. Y sí, tú puedes trabajar la masa muscular mientras estás perdiendo grasa, sin embargo, el resultado que vas a ver no es como algunas personas piensan, es que van a estar muy musculados, sobre todo los chicos, y no suele ser así. Y las chicas cuando dicen, no, yo quiero tonificar, sí que se puede, pero hasta cierta medida. Ya depende mucho del punto de partida, para que lo tengas en cuenta. Entonces, yo personalmente ya llevo más de 10 años entrenando, la fuerza principalmente, así que va a ser una etapa de definición y voy a perder unos 5 kilos aproximadamente. Entonces, aquí tengo unos apuntes que me gustaría compartir contigo para que veas cómo se hace todo ese proceso. Entonces, quiero separarlo en dos cosas. Por un lado va a ser la preparación y por otro lado va a ser la aplicación, la parte más práctica. Entonces, ¿cómo suele ser la preparación y por qué es tan importante? Primero, lo primero que hago es ver qué tipo de alimentación voy a llevar. Quiero que te quites de la cabeza, si ya me sigues hace tiempo, sabrás que para perder peso te sirve prácticamente cualquier tipo de alimentación o tipo de dieta que tú hagas. Ya depende que exclusivamente tengas adherencia. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de alimentación me refiero a, si vas a hacer una alimentación, por ejemplo, vegetariana o lacto-vegetariana, va a ser una alimentación, por ejemplo, cetogénica, low carb, mediterránea, o vas a aplicar algún protocolo especial, como por ejemplo ayunos intermitentes, 16-8, 24, etcétera. Tú depende lo que quieras hacer. Entonces, tú primero defines esa parte. Yo personalmente voy a hacer una dieta low carb, ¿vale? 100%. Luego, lo que hago aquí, por ejemplo, para tener más flexibilidad, que me gusta tenerla, es aplicar ayuno intermitente en días puntuales, por ejemplo. Y eso ya depende mucho del estilo de vida de cada persona. En un momento dado, cuando yo hice la segunda etapa de pérdida de grasa, que fue hace un par de años, recuerdo que hice ayuno intermitente y me vino súper bien, porque justamente mi estilo de vida en ese momento hacía que digamos, entre semana por la mañana no estaba en casa, salía constantemente. Entonces, digamos, el no desayunar para mí era muy sencillo porque no lo notaba. Me despertaba como a las 8 de la mañana, no tenía mucha hambre, a las 10 salía, entonces como que todo el día estaba haciendo cosas y por la tarde llegaba a casa, entonces para mí era más fácil hacerlo así. Entonces, tú cuando, por ejemplo, haces ayuno, pues te permite como distribuir las calorías de una forma distinta, de una forma mucho más estratégica, y eso es lo que personalmente me gusta. Sin embargo, ahora lo voy a hacer, por ejemplo, por la noche, de vez en cuando, porque a veces por la noche pues no tengo tanta hambre, o a veces, por ejemplo, lo que pasa es que a las 6 de la tarde o 7 de la tarde salgo, y a mí personalmente me gusta cenar entre las 6 y 8 de la noche. Entonces, si en ese horario me coge fuera, y a lo mejor a las 9, 10 de la noche estoy fuera, que por ejemplo a esa hora normalmente tengo clases de baile, lunes y miércoles o martes y jueves, depende del horario que tenga en ese momento. ¿Qué pasa? Que llego a las 10:30 de la noche a casa, y a esa hora, sobre todo cuando quiero hacer una etapa de pérdida de grasa, pues prefiero no cenar y ya está. Entonces lo que hago es, para no llegar con hambre, es hacer unas buenas comidas y distribuirme mejor las comidas. Entonces ya depende mucho de cada persona y yo lo haré así. Entonces esa va a ser, digamos, como lo va a estructurar. Entonces organizo el número de comidas. ¿A qué me refiero? Si vas a hacer 2, 3, 4 o 5 comidas, ya depende mucho de tu punto de partida y lo que quieras hacer. Es válido hacer 4, hacer 3, hacer 5, ya depende de cada persona. Mi recomendación, cuando haces una etapa de pérdida de grasa, suele ser mejor hacer entre 2 a 4 comidas. ¿De qué depende? Depende mucho de cuánto margen tengas para añadir. Por ejemplo, no es lo mismo si tú a lo mejor pierdes grasa con 2.000 a 2.500 calorías, como en mi caso, o a lo mejor una persona, sobre todo las chicas, cuando a lo mejor
incluso no tienen mucho peso que perder y están entre 1200 a 1500 calorías. Cuanta menos rango de calorías tengas para incluir en tu dieta para perder grasa, es mejor que hagas menos comidas pero más abundantes, ¿vale? Entonces no es lo mismo repartir 1300 calorías en 5 comidas, si vas a estar comiendo todo el tiempo pero tienes hambre, que hacerla en 2 o 3 comidas, cosa que te enseño en el club. Entonces eso para que lo tengas en cuenta. Luego, aquí lo siguiente que hago es ponerle fecha a cuándo quiero iniciar. ¿A qué me refiero con esto? Que no lo hagas probando. ¿A qué me refiero? Sí, quiero perder peso, quiero perder unos kilos y simplemente como que quiero bajar la barriga. Mira, yo que yo he trabajado con cientos de miles de personas, ya que llevo más de 10 años en esto, te puedo decir, así como para resumirte de esos aprendizajes, es que muchas veces lo que tarda una persona en tomárselo en serio, a veces tarda muchísimo tiempo. Te lo digo también por experiencia propia. Cuando yo hice mi segunda etapa de pérdida de grasa también fue esa, que dice, voy a empezar a bajar ya, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no te lo tomas en serio, hay días que lo haces bien, el desayuno lo haces bien, pero la comida no tanto. O a lo mejor empiezas a picar, o a lo mejor te compras una bolsa de papas, o a lo mejor los fines de semana pues comes fuera, pero comes un montón. A lo mejor un día te saltas un entreno. Y así como que vas medio en serio y realmente no se tiene buenos resultados. Y aquí donde pasamos al siguiente punto y es la parte del compromiso. Comprométete. Es decir, a partir de ahora puede que eso literalmente te cambie la vida. Si por ejemplo vienes con un sobrepeso importante o un infrapeso importante y a lo mejor a ti te está lastrando tener ese sobrepeso y te está costando mucho en tu vida, es decir, estás dejando de comprar ropa que te gusta o a lo mejor salir a bailar, a lo mejor a salir a conocer gente o incluso no te sientes conforme con tu cuerpo porque a lo mejor no te gusta cómo te ves ahora mismo porque sabes que puedes mejorar. Ya no hablamos de amor propio, de acéptate como eres, sino que tú sabes que puedes cambiar, que puedes verte mucho mejor y realmente estás perdiéndote oportunidades en tu vida o sentirte mejor simplemente porque no lo has trabajado. Obviamente, cuanto antes empieces, pues obviamente más vas a tener los resultados lo más antes posible. Entonces, cuando tú te comprometes, comprométete al 100%. Es decir, a partir de ahora va a empezar ese nuevo estilo de vida, mi yo 2.0, voy a mejorar mis hábitos, voy a mejorar absolutamente todo y a lo mejor eso sea un punto de inflexión en tu vida, ese momento Satori, como hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, ese momento Satori, ese momento de un cambio de inflexión, que vas a crecer como persona, vas a tener buenos hábitos saludables, vas a comer mejor, te vas a quitar ciertas cosas de encima, enfermedades, ese sobrepeso, granos, estrías, todo ese tipo de cosas que vas a empezar a trabajar en tu salud. Justamente ahora, tómatelo en serio, porque ya te digo que si no te lo tomas en serio es muy posible que vayas ahí un poco vagamente y resulte que vuelvas otra vez al punto inicial. Y quiero que te comprometas como te comprometes con otra persona. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú estás con tu pareja y tú le dices a tu pareja, mi amor, estoy contigo, pero voy a estar serio, voy a estar fiel contigo un 95%, que es bastante. Un 95% está bien. ¿Qué pasa con ese 5% restante? ¿Qué crees que te va a decir tu pareja? O al revés, tu pareja te lo dice a ti. Mira, mi amor, yo te voy a ser fiel el 95% del tiempo. No, es más, el 98% del tiempo te voy a ser fiel. ¿Tú negociarías con eso? Obviamente ya depende mucho de cada persona, pero tú sabes a dónde quiero llegar. Entonces yo creo que tú tengas ese 100% de compromiso contigo mismo, contigo misma. Entonces, empieza con ese compromiso como te gustaría que alguien lo tuviera contigo o tú lo vas a tener con otra persona. Contigo mismo, sé esa persona bastante estricta y totalmente siéntete orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo. Que ahora vamos a hablar de eso también. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo y sobre todo cuando empiezas a hacerlo bien. Pesarte, ver cuál es tu punto inicial, hacerte fotografías, hacerte mediciones, que por ejemplo cuando hacemos una asesoría personalizada es lo primero que pedimos para tener un punto, digamos, de anclaje, ese punto inicial para poder ver cómo va progresando a lo largo del tiempo y eso es lo que siempre recomiendo. Y por ejemplo, cuando tú empiezas a colocar una fecha clara, me refiero a, vale, voy a empezar el día tal. Yo soy de las personas que empieza cuando se le ocurren. Si yo quiero un cambio en mi vida y quiero empezar ya, pues mañana mismo empiezo. Me da igual si es mitad de año, mitad de semana o mitad de mes, lo que sea. Yo empiezo normalmente cuando se me ocurre la chispa de cambiar algo. Así que ya tú plantéatelo y organízate, ¿vale? Entonces esto es la preparación. Primero, ver qué tipo de alimentación vas a realizar. Segundo, organizar el número de comidas que sea fácil para ti, por tus horarios, por tus movidas. Luego, ponerle una fecha en la cual vas a empezar. Cuanto antes empieces mejor. Te recomiendo que no lo postergues a más de un mes o 2 meses. No tiene sentido que me digas, no, es que dentro de 3 meses voy a perder peso. Tú en 3 meses puedes haber perdido hasta 20 kilos. Así que plantéatelo, ¿no? Realmente no tardes tanto en hacerlo. Luego la mentalidad, porque vas a necesitar cambiar de mentalidad,
porque seguramente si traes muchos malos hábitos, a lo mejor bebes alcohol con frecuencia, fumas o consumes muchos refrescos, muchas harinas, muchos fritos, vas a tener que cambiar como persona. Y cuanto antes aceptes esa realidad, mejor, porque más fácil va a ser que hagas ese cambio. Entonces, aquí pasamos a la siguiente parte, que es la parte práctica. Aquí lo he apuntado para que no se me olvide, es cómo hago esos pasos. Una vez ya tengo definido todo lo anterior, creo la dieta, ¿vale? Entonces, cuando creo la dieta, yo personalmente utilizo el dietario que está tanto en Crea tu Dieta como en el Club NutriEntrena, que es el software que yo utilizo para crear dietas, tanto para mis clientes como para mí. De hecho, muchos dietistas se meten al club únicamente para utilizar ese software, precisamente porque es muy personalizado y puedes comer prácticamente lo que quieras. Entonces, es bastante práctico. Yo normalmente soy miembro del club y utilizo un perfil para mí, porque yo lo utilizo de esta forma, porque esta forma me da mucha más flexibilidad. Y te explico. ¿Cómo lo suelo hacer? Personalmente, te voy a decir lo que yo como normalmente. Siempre hay variaciones, pero te voy a decir como el 80% de mi alimentación casi siempre. Por lo regular, el desayuno casi siempre me gusta comer arepa, 3 o 4 huevos, un poco de mantequilla, queso fresco y un café. Es lo que suelo desayunar. Me deja con saciedad. Es sano, es decir, lo puedes incluir sin ningún problema en tu alimentación para el 90% de la población, obviamente si te gusta. Y para mí es sostenible en el tiempo, no tengo que pensar, es como muy fácil para mí, lo hago en menos de 10 minutos, ya lo tengo todo preparado, así que es bastante fácil para mí y lo como en el instante, así que es lo que yo suelo comer normalmente. ¿Cómo sé cuánta cantidad y todo eso? Pues lo encajo en mis calorías utilizando el dietario, por eso siempre lo utilizo, tanto si quiero subir como si quiero bajar, lo utilizo. Según el dietario, que es el software que utilizo, son 2100 calorías las que necesito, y aquí estamos hablando de que hay unas 400 más o menos, así que tengo un gran margen para seguir metiendo comida. Así que ese es mi desayuno, que el otro día incluso lo mostré en mi Instagram, cómo se veía visualmente, o si estás en el club, habrás visto que en el grupo de Facebook que tenemos, lo publiqué junto con otras cosas, pues eso. Luego, a mediodía, suelo utilizar una fuente de proteína. Esta fuente de proteína ya la elijo pues en base a mi gusto, suele ser normalmente chuleta de pavo al ajillo, que eso lo venden en el supermercado, en el Lidl o en el Mercadona, que a mí personalmente me gusta. Me gusta porque no contiene prácticamente muchas calorías y de sabor está muy bien para mi gusto. O consumo pechuga de pollo, contramuslo deshuesado, que lo venden en el Mercadona. Me gusta porque contiene poca cantidad de calorías y al tener un poquito de grasa, porque le han quitado la piel y le han quitado todo, tiene un sabor más rico, así que me gusta. Le suelo poner, por ejemplo, un poco de sal y, ¿cómo se llama esto? Salsa de soja. Me gusta cómo queda el sabor. Y también utilizo carne, a veces pescado y a veces carne de cerdo. Son, digamos, esas fuentes de proteína que normalmente utilizo. A veces, y no te voy a mentir, como legumbres, principalmente lentejas. Es lo que suelo comer a lo mejor cada 15 días. ¿Pero por qué cada 15 días? Porque lo prepara mi chica, no lo preparo yo. Yo normalmente suelo preparar todo lo demás y me gusta hacer cosas que sean rápido y que sean prácticas. Entonces, cuanto menos tenga que pensar, mejor para mí. Y así es como lo suelo preparar. Vale, normalmente lo hago a la plancha y luego lo que hago es comer una fuente de verdura, de vegetales, de ensalada. Personalmente los vegetales, esas típicas sopas, cremas de verduras como tal, personalmente no me gustan tanto. Me gusta más cuando los vegetales están hechos, por ejemplo, a la plancha, o una ensalada fría, la típica lechuga, cebolla, pepino, zanahoria, le pongo un poco de manzana, me encanta y me gusta un poco que esté más fresca, que esté más dulce y fría. Es como más me suele gustar a mí. Yo suelo colocar un bol grande y luego lo acompaño con una fuente de carbohidrato. Principalmente me gusta papa porque la papa es más saciante y ahí eso te lo explico también entre las formaciones y es lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a fuente de carbohidratos suelo utilizar o arroz blanco o papa cocida. ¿Por qué papa cocida en vez de arroz? Por ejemplo, para que te hagas una idea a nivel de macronutrientes y por qué me gusta más, es porque la papa llena más. Es decir, si cogemos 100 calorías de papa versus 100 calorías de arroz, la que llena más es la papa. Entonces yo me gusta más con la papa porque puedo comer más cantidad y me siento más saciado. Así que por eso me gusta más y bueno, ya la preparo en el horno principalmente o en el microondas. Le pongo un poquito de aceite de oliva, orégano, tomillo y sal. Y está buenísimo. Entonces es lo que suelo comer, está muy bien y para mí es súper sostenible porque no tengo que pensar, es súper fácil, lo hago en menos de 10 minutos la ensalada, la papa y la carne, la hago en menos de 10 minutos. Es súper sencillo, pongo la carne, mientras hace la carne, pongo la papa en el microondas, que son 6 minutos que le pongo, y mientras se hacen las dos cosas voy haciendo la ensalada. En 10 minutos termino, así que mucho tiempo no requiere. Y la cena suele ser algo similar, o hacerme como un sándwich. Y ahora justamente estoy experimentando con la paella. Me encantan las paellas, me encanta la comida española. Estoy entrando un poco más en el mundillo de la paella y me ultra encanta, la hago 2 veces por semana. Y bueno, es lo que a veces también suelo comer. Si te fijas como lo que me gusta, y esto lo logro gracias a que conozco nutrición, conozco la cantidad de calorías, la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que mi cuerpo necesita.
Obviamente, cuanto más conocimiento tengas, más flexible va a ser tu alimentación y más sostenible va a ser a largo plazo, ¿vale? 100%. Y aquí hago un pequeño inciso. Por ejemplo, cuando entras al club, hay 3 opciones. Tú entras, haces un test y yo te sugiero un plan en las calorías que tú necesitas. Automáticamente, cuando tú pones tu edad, peso, altura, género, el nivel de actividad y todas esas cosas que se te preguntan en el test inicial, se te entrega un plan inicial de las calorías ajustadas. Si tú necesitas 1500, se te entrega ese plan. Si necesitas 2700, se te entrega ese plan. Pero es un plan inicial, tienes una semana entera de alimentación, pero como yo sé que hay cosas que a lo mejor te gustaría cambiar, tienes un dietario y una base de datos de recetas que puedes utilizar y puedes crear nuevas recetas, lo que tú quieras, para que puedas ajustarlo a lo que a ti realmente te guste. Si por ejemplo te gusta el arroz con pollo, si te gusta la arepa, si te gusta lo que sea, te enseño cómo hacerlo de forma personalizada, utilizando el software, ya que yo personalmente lo utilizo y no te voy a decir algo que no utilice. Lo utilizo precisamente por eso, porque es muy práctico y como lo que se me antoja. Entonces, cuando una persona me dice, no, Osvaldo, es que yo como algo y no me gusta, no te voy a decir que es tu elección porque seguramente no tienes conocimiento, pero teniendo el conocimiento y no hacerlo, pues ya es tu elección, ¿vale? Entonces yo lo que recomiendo siempre, pues yo siempre promuevo tanto este programa desde el club, porque ahí te enseño cómo hacerlo para que no tengas que sufrir con la comida, porque no tiene sentido de que sufras con la comida, no tiene sentido, ¿vale? Entonces siempre recomiendo aprender un poquito más, porque si no aprendes, al final vas a estar mucho más limitado a la información si un dietista te da un plan, o a lo mejor encuentras un plan en internet, no sabes cómo cambiarlo, entonces eso te limita mucho. Si un día no te apetece comer huevos, o si quieres llevar una alimentación vegetariana, o quieres hacer 2, 3, 4 comidas y no sabes cómo hacerlo, pues obviamente te limita. Así que por eso siempre recomiendo aprender esa parte, cuando quieres un cambio real. Luego, haces como yo creo mi dieta, y normalmente suelen ser esas 3 comidas. Luego, eso en la parte práctica. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, un gran inciso, que es muy importante. Y es que una vez tú tienes un plan de alimentación, a tu alrededor van a pasar una serie de cosas que van a impedir de que eso suceda. Es decir, que el plan así te guste, por ejemplo, mi arepa con mis huevos y mis cosas, van a haber momentos donde te apetezca comer otra cosa o el entorno te incita a comer otra. Y aquí pasa lo siguiente. Por un lado, hablemos de la comida ultraprocesada. ¿Qué hacer? Una de las cosas que yo hago es en mi alacena, es decir, en la cocina, en los cajones, no tenerlo. Pero si vives con más personas, compañeros de piso, tu familia, hijos, pareja, 2 cosas, quiero separar en 2. La primera es, si eso ya existe en tu casa y va a existir, coger un cajón únicamente para eso. Y en la nevera, un lugar únicamente para eso, y preferiblemente que tú no lo veas. Si tienes un cajón donde hay galletas, chocolate y esas cosas, mejor, porque tú no vas a entrar ahí, que no te lo encuentres constantemente. Sobre todo cuando quieres hacer un cambio, porque al principio te va a costar un poquito más, porque tienes unos hábitos que estás cambiando. Cuando ya lo has interiorizado es más fácil, pero cuando no, pues es más complejo. Así que yo te recomiendo que tengas un cajón únicamente para eso, porque tú no vas a entrar ahí, ¿vale? Ese es el que está nuestro trato. Luego, por ejemplo, yo como lo hago con mi pareja en esta parte, para que sepas cómo te lo recomiendo. Cuando con mi chica hablo ese tema de la alimentación y todo eso, y aquí lo propongo para ti, propon hacer un cambio juntos. Si tienes una pareja, proponle a tu pareja, oye, ¿cómo podemos hacer este cambio? Quiero hacer un cambio en mi alimentación, pero no, y aquí una recomendación, es no trabajarlo desde el odio, desde lo estás haciendo mal, sino desde la inspiración, ¿vale? Que aquí vamos a abrir una ventana con esto. ¿A qué me refiero? Yo personalmente soy partidario de que una relación tiene que ser apalancable para ambos lados. Tú le apalancas a ella, ella te apalanca a ti, o él a ti, o como sea tu relación, y que sea una relación que sea de crecimiento constante. Tienen que ser un equipo. Ambos en casa tienen que crecer, tienen que ayudarse, y en su vida laboral, en su todo, tienen que ir creciendo constantemente. Es la forma en la que veo, en este caso, la visión humana, ¿no? De que tiene que ser un crecimiento constante. Y todo lo que está en contra del crecimiento es un lastre, y personalmente me gusta quitarlo. Cuando tenemos una relación, en este caso, que independientemente de cómo se encuentre, si quieres continuar con la relación y que todo vaya lo mejor posible, trata de que sea una relación en equipo, de que constantemente se vayan superando. Y una de esas cosas, por ejemplo, es que hables con tu pareja y, oye, mi amor, cielo, como le quieras llamar, mira, me encantaría que este año hiciéramos un cambio importante. ¿Por qué no sacamos la mejor versión de nosotros mismos? ¿Por qué no nos colocamos en forma? Nos colocamos más saludables, que tengamos más energía. De esta forma podemos tomar vacaciones, o podemos hacer rutas, podemos hacer más cosas, más actividades, salir en bici, y que no nos cansemos, y podemos hacer muchas más actividades que podemos disfrutar de nuestro cuerpo. Incluso dentro e incluso en la cama, ¿sabes? Porque al final eso es otra cosa que mucha gente sé que no lo habla, pero como entrenador y como nutricionista, y hablar de ese tema con mucha gente, esa suele ser también una de las frustraciones que a mucha gente en sus relaciones íntimas no les gusta ni cómo se ven, o a veces su rendimiento físico, ¿vale? A nivel sexual. Entonces, abriendo esa ventana, ¿por qué no le propones a tu pareja
ser una mejor versión. Y no solamente yo me pongo en forma, sino porque no nos colocamos los dos en forma. Yo te apoyo, tú me apoyas. ¿Vale? Y esta forma va a ser mucho más lucrativa, va a ser mucho más divertido también esta relación. Así que ahí lo propongo. Y si tienes hijos, también aquí un gran aprendizaje que tuve como entrenador y nutricionista es que lo que es la motivación para uno es la perdición para el otro. Me refiero a que, por ejemplo, hay personas que me han dicho, Oswald, es que yo tengo esta barriga, yo tengo ese sobrepeso o yo como mal porque es que tengo hijos. Y hay gente que me dice todo lo contrario. Oswald, es que yo me puse en forma, empecé a comer saludable porque tengo hijos. Entonces, lo que para una persona puede ser la causa de su perdición, para otra va a ser la cosa justamente de su grandeza, de que justamente quiero ser ese momento, esa persona que va a inspirar. Si tú tienes en este caso hijos, yo te planteo de que trabajes con tus hijos desde el punto de vista de la inspiración. No le digas lo que tienes que comer, cómelo tú. No le digas cómo se tiene que mover, qué cosas tiene que hacer en su vida. Sé tú ese ejemplo a seguir, porque es mucho más fácil decir las cosas, pero es más fácil que una persona las haga cuando te ve a ti como un buen inspiración, ¿vale? Porque yo te puedo decir todo lo que tienes que hacer, pero si yo no te inspiro, pues realmente va a ser mucho más complejo que lo hagas. Entonces, te lo planteo, si tienes hijos, si tienes familia, en este caso que puedas influir, que influyas para bien. No con alcohol, no con drogas, no bebiendo, no estando todo el día en el sofá, con malos hábitos, con malas palabras, mala higiene, mala presentación, sino que tú seas esa persona que inspira a tu alrededor. Obviamente empieza de un crecimiento interno, eso se va empezando a ver de forma externa y que vayas influyendo a todo tu alrededor. Así que, tienes hijos, es lo que yo te plantearía de que seas ese punto de inflexión. Pero bueno, eso ya queda para ti. Luego, lo siguiente que hago a nivel de práctica es la parte de la compra. Y 100% te recomiendo que cuando hagas la compra, por un lado, ya sabes lo que vas a comer, ¿vale? Principalmente no vas a comer basura. Luego, cuando llegas al supermercado, ve pensando en la clase de persona que te estás convirtiendo y quieres estar tomando la decisión. Mi versión 1.0, es decir, la pasada, o mi versión 2.0, esa versión mía mejorada. Esa versión que inspira a los demás. Esa versión que me inspira a mí mismo, esa persona en la que me estoy convirtiendo y estoy totalmente orgulloso de lo que se está convirtiendo. Esa persona, cuando llega instalada, cuando tomar esas decisiones, va a ser mucho más fácil que vayas por el supermercado, cojas tu fuente de proteína, tu fuente de carbohidratos saludables, tu fuente de grasas saludables y no pases por la zona del alcohol, por la zona de los helados, por la zona de los dulces, por la zona de los chocolates, porque eso no hace parte de una persona que tiene una estilo de vida saludable en cuanto al día a día. Obviamente lo puedes consumir en momentos puntuales, pero ahora que estamos construyendo esa mejor versión de ti, aléjate de eso, ¿vale? Y sobre todo que nazca de ti. Ya lo sabes, yo no te voy a decir que lo hagas o no lo hagas, eso tiene que nacer de ti. Entonces, cuando tú haces eso, cuando llegas al supermercado sin hambre, vale, eso es lo que voy a comer con mi vida saludable. Quizás al principio no tengas el plan optimizado, mientras lo vas optimizando, pues cada vez vas metiendo más cosillas, cosa que te recomiendo. Por eso te digo mucho que te apuntes al club, que ya te enseño toda esta parte. Justamente cuando estás creando todo ese plan, lo tienes todo. Un hack que te va a encantar y que vas a acordar de mí. Si es así, espero que me dejes aquí un comentario si te pasa esto en algún momento. Y es, cuando llenas tu cesta del supermercado única y exclusivamente con alimentos saludables, te lo prometo que te vas a sentir orgulloso de lo que te estás convirtiendo. Y todo parte desde el punto en el que te sientas en ese momento. Si tú lo ves como un sacrificio, ay, es que voy a renunciar a esto, estás renunciando a algo que quieres renunciar o no. Mírate a ti mismo en el pasado, bueno, de hecho, hasta en el punto en el que estás ahora. ¿Tú quieres seguir así? Si yo te digo, mira, es que durante este periodo de tiempo, mira, estas comidas fritas, ese alcohol, esos refrescos, déjalos. Después los vas a consumir, pero lo vas a elegir estando en un punto superior, donde ya no te apetece. Pero tú eliges si lo comes o no, y lo comes un día puntual y no pasa nada. Pero cuando tú estás en ese punto superior, te vas a dar cuenta que no lo deseas. ¿Vale? Porque una persona que no ha cambiado sus pensamientos, ¿vale? Va a ser mucho más complicado que tome esas buenas decisiones. Porque una persona que no es pura en sus pensamientos, ¿cómo va a tener pensamientos que sean puros? Porque es impuro en su pensamiento. Entonces, va a seguir teniendo deseos impuros. En este caso, un deseo impuro es deseos, en este caso, en cuanto a comida ultraprocesada, ¿vale? Entonces, primero tienes que tener esa buena relación con la alimentación saludable y rica, que sea muy rica. Entonces, llenas tu comida con alimentos que te gusten saludables. Cuando vas a pagar en el supermercado, cuando estás justamente en la cola, vas a ver, vas colocando los alimentos, lo van pasando, lo van registrando, y tú vas viendo todo, tomate, pepino, cebolla, pimiento, carne, huevos, queso, lo que a ti te vaya gustando, manzanas, y vas a ver que te vas a sentir orgulloso de lo que estás construyendo. Llegas a casa, pones la comida en la nevera, en la alacena, y ves que únicamente la nevera está limpia, está impecable, con su fruta, con sus vegetales, con sus carnes, con sus huevos, con su pescado, y vas a darte cuenta de lo que estás construyendo. Y cada día vas reforzando esa nueva identidad. Por la mañana te despiertas, preparas esa comida que tanto te gusta,
que te he enseñado a hacer en el club, la que a ti te guste realmente, lo que a ti realmente te nazca hacer que sea saludable, y desayunas eso. A la hora de la comida, comes lo que te has planteado y vas cumpliendo. Cuando termina el día, te das cuenta que has comido saludable y cada día que vayas cumpliendo con eso, vas reforzando esa nueva identidad y llegará un momento donde llevan 7 días, 10 días, 15 días, 20 días, un mes y no te vas a reconocer. Y las personas de tu alrededor te van a decir, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y es que tú has decidido hacer un cambio. Así que, dicho esto, así es como yo normalmente planifico mi día a día, planifico en este caso mi alimentación, y eso normalmente me ayuda un montón a que no pueda fallar, que sea mucho más sencillo, que sea mucho más fácil. Así que bueno, el momento de grabar este vídeo, hoy es 11 de julio, empecé una etapa de pérdida de grasa, creo que estaré 2 meses y habré bajado más o menos unos 5 kilos. Empecé con 81, yo estoy creo que en 79 y bajaré hasta 75, 76 más o menos. Así que bueno, aquí lo dejo reflejado, ya te iré contando cómo va. Pero bueno, que en definitiva es bastante sencillo cuando realmente lo sabes hacer y sobre todo cuando te comprometes. Así que bueno, espero que esta información te haya sido de muchísima utilidad y nos veremos en el próximo podcast.